Gracias a todos por su presencia, aunque sea a través de la pantalla de plasma hoy. Esto es una de las novedades que nos ha traído el COVID-19. Celebramos ahora las reuniones y los foros por videoconferencia. Antes lo hacíamos de vez en cuando, ahora me parece que va a ser lo habitual. Tiene la desventaja que no podemos tener el pisco labis al final y el pequeño trozo de jamón que tomábamos antes. Pero hay la gran ventaja de que la gente no tiene que desplazarse y, en fin, hay menos contaminación en la ciudad. Bueno, empezaré por darles a conocer la persona que me acompaña aquí a mi izquierda en la presentación de nuestro documento. El documento ya está colgado en la web del Círculo y todos lo podéis consultar. Se titula Liderazgo y Talento, claves para el futuro. Y entonces, aquí tengo a mi lado Horacio Hurtado, presidente del Grupo de Trabajo de Liderazgo y Talento del Círculo de Empresarios y también es socio director de la consultora WOC, a quien aprovecho para agradecer su trabajo en este tema. Él hablará como está a 1,5 metros de distancia, no lo verás todavía hasta que empiece a hablar, pero aseguro que está aquí a mi lado. Gracias, John. Al término de mi intervención, entonces, ahora le ves. Al término de mi intervención, Horacio hablará sobre el contenido del documento y luego ambos estamos disponibles para preguntas. Por favor, en Zoom hay 2 alternativas, preguntas y respuestas y chatear. Por favor, ir por preguntas y respuestas. Y ahí Alfredo Bonet, el secretario general, va a centralizarlas y va a trasladarlas a nosotros. O sea que Alfredo participará al final con el tema de preguntas y respuestas. Y veo que ya tenemos 49 participantes aquí. Pero yo creo que sí, eso de estar moviendo la pared para abajo. Bueno, entrando ya en el tema concreto, el liderazgo y el talento son 2 cuestiones que han preocupado y vienen ocupando desde sus inicios al Círculo de Empresarios. Y hoy, claro, son muy relevantes porque todas las empresas, ante todos los cambios tan dramáticos del impacto de la pandemia, han tenido que repensar un poco en cómo liderar en tiempos turbulentos, ¿no? Vamos a decir. Nosotros en el Círculo también estamos haciendo una serie de podcasts que también puedes ver en vídeo a través de YouTube o a través del web del Círculo, pero tenemos nuestro canal propio en YouTube también, donde puedes ver los podcasts y el que está realmente organizando, haciendo las preguntas y haciendo de periodista en estos podcasts o videocasts es Eucropio Padula, que es un socio del Círculo. Y hemos empezado con el presidente de Bankia, José Ignacio Gori González. Hemos luego ido al presidente de ITP Aero, Josep Piqué, Cecilia Bonet, que lleva BNP Paribas en España, Nerea Torres, que lleva Siemens Logistics España, Fuencisla Clemares, que lleva Google en España, y Jacob Benbunan, que lleva Saffron Brands, una consultora muy importante en imagen de empresa. Y a partir del principio de septiembre
Federico Linares, el presidente de EY. O sea que ahora mismo verás Federico Linares en el web del Círculo. Pero esto es una serie de uno por mes y vamos a seguir así, exceptuando agosto, vamos a tener 11 este año. Y hablan justamente del tema de que vamos a hablar hoy, liderazgo en la empresa y en la sociedad. Y bueno, con el COVID obviamente van a salir nuevos modelos de liderazgo, creo que más participativos. Tenemos que potenciar la innovación en la empresa, que es algo muy importante, la creatividad en la empresa, que es algo muy importante. Y dicen que para potenciar todo eso es importante reunir en pequeños grupos. Y luego no olvidemos nunca de las palabras de Churchill. El esfuerzo continuo, no fuerza o inteligencia, es la clave para liberar nuestro potencial. Ahora, este esfuerzo continuo y esos pequeños grupos que necesitamos para ser creativos, innovativos y todo, van a estar equilibrados por otra cosa que ha entrado en el mundo laboral con fuerza, que es el teletrabajo. Y yo creo y esperamos que el gobierno regule eso bien, de una manera flexible para que todas las empresas puedan participar sin trabas en el teletrabajo. Como siempre dicen, regulación es buena, pero excesiva regulación no es necesariamente buena regulación. Es un momento complicado, difícil, incierto, ¿no? Y estamos afrontando ahora mismo un intento de recuperación económica y social y donde el liderazgo realmente juega un papel muy importante. Lamentablemente, el gobierno no está demostrando el liderazgo que nos gustaría ver en la gestión de la pandemia, en la gestión de la economía, la gestión de comunicación, en transparencia, contradicciones entre los dos partidos de coalición, y parece ser que siempre están actuando un poco detrás de la ola de los acontecimientos. Y esto, bueno, ya sabemos todos que tenemos 53.000 muertos a raíz del llegar tarde a controlar la pandemia, que estamos ahí entre los países más altos del mundo por millón de habitantes. Somos el país más alto del mundo en personal sanitario infectado y todo esto ha hecho que tenemos el derrumbe económico más pronunciado de toda Europa en este momento. Entonces la recuperación va a necesitar mucho apoyo del Parlamento, la sociedad y la ayuda que ha prometido la Unión Europea, ¿no? Que llegará el año que viene. Pero realmente olvidemos un segundo, un minuto de la ayuda del gobierno, siempre bienvenido, la ayuda de la Unión Europea, siempre bienvenida, pero realmente es el talento, es el activo más importante que tenemos. Y nuestro progreso y bienestar van a depender cada vez más de la adecuación y gestión de nuestro talento. Hicimos un trabajo recientemente con el Boston Consulting Group. Proponemos 14 prioridades para la transformación del modelo productivo español y ahí hay una prioridad que es reforzar nuestro sistema educativo, porque España tiene que asegurarse el capital humano con las aptitudes necesarias para el cambio. Es un cambio tecnológico, es un mundo tecnológico. Hay que tener habilidades tecnológicas, pero también, como me dijo un periodista el otro día que ha estudiado el tema, necesitamos humanismo,
mezclado con la tecnología, porque si no, muchos ingenieros tienen una depresión cuando llegan a 40 o 50 años, porque creen que el mundo es lógico y que todo es ordenado, y cuando ven que la vida no es ordenada y no lo controlas, tienen una depresión de caballo. Entonces, tienes que ser un humanista también, aparte de ser un tecnólogo en estos momentos. Y la formación profesional es muy importante, la formación continua es muy importante, porque ya no es una cuestión de ir a la universidad y olvidar de la formación el resto de tu vida. No, las empresas tienen que dar formación continua, porque el mundo está cambiando con una velocidad enorme. Antes estudiabas y te servía para todo tus 25, 35 o 45 años de carrera. Ahora no, ahora cada par de años sale algo nuevo, tienes que estar formado en algún tema nuevo y entonces necesitas formación continua, ¿no? Yo he visto muchos cambios en mis 34 años llevando empresas, o sea, yo empecé en la era del telex. El fax ya era una gran novedad, fíjate, y ahora todo es correo electrónico. Bueno, con este nuevo informe que presentamos hoy, ahora va a detallarnos Horacio Hurtado y queremos que el círculo continúe contribuyendo al debate sobre estas cuestiones. Como decía anteriormente, al finalizar su intervención, estaremos encantados de responder a las preguntas y la única cosa que pido es el nombre y, si no eres del círculo, el medio de comunicación y así sabemos mejor a quién estamos dirigiendo. Bueno, muchas gracias y paso la palabra a Horacio. Muchas gracias, John. Muchas gracias por la introducción. Gracias a los socios del Círculo de Empresarios, amigos y colaboradores de WOC, y a los periodistas y demás participantes. Como comenta John, esta presentación de hoy es un breve resumen de un estudio bastante detallado que podréis encontrar en la página web del Círculo, fruto de una colaboración de WOC con el Círculo de Empresarios. En un tema tan importante y tan relevante para afrontar la situación que vivimos ahora y para encaminar esa tan deseada y ansiada recuperación. Voy a proyectar la presentación. La idea de esta mañana es compartir 3 grandes mensajes con vosotros. El primero, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué liderazgo y talento son palancas tan relevantes en el momento actual? Haremos una referencia a la situación de España, y cuando digo la situación de España, el foco de nuestro trabajo han sido las grandes y medianas empresas españolas. Y por último, compartiremos algunas ideas sobre el nuevo paradigma de liderazgo y talento hacia el cual evolucionamos, y yo diría sobre el cual existe un consenso bastante generalizado en el mundo occidental y en el empresariado español. Empezando por el por qué. Vivimos en un contexto, ya antes de la pandemia vivíamos en un contexto de cambio exponencial, impulsado fortísimamente, fundamentalmente por la tecnología, también por los cambios sociodemográficos y por las preocupaciones en el mundo acerca de la sostenibilidad en general. Este cambio exponencial simplemente ha sido llevado al siguiente nivel por la pandemia, añadiendo niveles de incertidumbre y de ambigüedad inimaginables hace unos pocos meses, ¿no? En este contexto, la brecha entre empresas capaces de subirse al mundo de la tecnología y de la digitalización y aquellas que no lo son, se está abriendo muy claramente, ¿no? Y vemos que hay unos pocos triunfadores, si se puede llamar así, en el mundo empresario de este contexto, que son las empresas tecnológicas, ¿no? La valoración en bolsa de Amazon ha superado el tamaño del PIB español, por tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no?
Leía el otro día un informe del Financial Times, las 17 primeras empresas por valor del mundo son empresas tecnológicas o de Internet. Y liderazgo y talento son claves para la recuperación, también porque la gente necesita tener una visión de futuro, la gente necesita tener un contexto a pesar de la incertidumbre que tenemos, y también necesitamos saber qué somos capaces de dar, ¿no? Realmente la experiencia muestra que hay un gap muy grande entre el desempeño y el potencial que somos capaces de alcanzar hoy día en nuestras organizaciones y en nuestras empresas, y aquel desempeño y potencial que realmente tenemos, ¿no? Y eso en el contexto actual no lo podemos permitir. En definitiva, la tecnología es muy importante, sin embargo, son el liderazgo y el talento las palancas clave de cara a impulsar esas iniciativas tan deseadas y tan necesarias como son la digitalización, la innovación y, en definitiva, evolucionar hacia organizaciones modernas adaptadas al mundo actual. En el mundo de la empresa, liderazgo y talento tienen un impacto probado en la cuenta de resultados, ¿no? En la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Este es un estudio que muestra que empresas con mejores prácticas en liderazgo y talento, comparadas con aquellas que no lo son, pueden obtener resultados de ventas o de rentabilidad de más 20% y también una mejora sustancial de productividad, ¿no? Con lo cual, al final, estamos hablando de cuestiones que pueden parecer abstractas, pero que tienen un impacto importante en el desempeño de las organizaciones y, por tanto, de la economía. Y, en definitiva, liderazgo y talento resultan en la cultura de una organización. Cuando hablamos de la cultura de la organización, es un concepto muy importante en las organizaciones modernas. La cultura es algo intangible, pero a la vez muy real. Es la forma en que se hacen las cosas, es lo que se siente, es lo que se respira. Y eso es lo que hace la diferencia entre entornos de alto rendimiento, de alta performance, y entornos que no lo son. Entre entornos innovadores, creativos, y entornos que no lo son. En definitiva, entre entornos que promueven y habilitan que las personas saquen su máximo potencial y lo mejor de sí mismos en el contexto de una organización, y entornos que no lo habilitan tanto. Por tanto, liderazgo y talento son palancas fundamentales de cara al futuro y de cara a la modernización de las organizaciones. Y cuando miramos la situación en España, vemos que observamos un gap, ¿no? Observamos una brecha entre donde estamos y donde nos gustaría estar. La situación en términos de el compromiso de los empleados, que es una métrica comúnmente utilizada para, básicamente para medir el grado de salud de una cultura organizativa, pues vemos que España está en ratios que son aproximadamente un tercio de otros países de referencia de la Unión Europea, ¿no? Y cuando esta situación ocurre, es que existe una brecha muy grande entre la agenda de la organización y la agenda de la persona. Es decir, hay una dificultad para la persona de hacer propio el proyecto, ¿no? Y ahí es donde encontramos ese potencial inexplorado de motivación y de realmente que las personas den su máximo dentro de la organización, en beneficio no solo de la organización, sino de sí mismos, ¿no? Dentro del estudio, que debo decir fue un estudio bastante exhaustivo, habiendo encuestado a más de 300 altos directivos y mandos medios de empresas españolas, y hemos tenido entrevistas con más de 30, lo que hemos visto es que bueno, las conversaciones y las encuestas nos permiten comprobar estos mensajes, y que hay un consenso bastante generalizado, en particular en los mandos medios, que son ese eslabón tan importante en las organizaciones de cara a implantar las iniciativas de negocio y hacer que las cosas ocurran. Existe un consenso sobre que hay trabajo por hacer en las organizaciones españolas. Hay trabajo por hacer en términos de evolucionar hacia un estilo de dirección más horizontal e inclusivo, hacia una mayor colaboración transversal, rompiendo silos verticales, hacia una mayor innovación, una mayor tolerancia al error,
y en definitiva una mayor orientación a crear valor para el cliente. Cuando profundizamos en lo que nos dicen los directivos de las grandes y medianas empresas españolas, también observamos un dato interesante, que es una cierta brecha o una contraposición de opiniones entre la perspectiva de la alta dirección y de los mandos medios, ¿no? Los mandos medios claramente transmiten un reclamo hacia la alta dirección, de más liderazgo con el ejemplo, de una comunicación más inclusiva, de un mayor fomento de la innovación, en definitiva, de liderar con más fuerza y más claridad ese camino hacia una cultura organizativa moderna, digital, innovadora. Sin embargo, también es verdad que sabemos que hay una falta de protagonismo y de responsabilización y de toma de liderazgo por parte de los mandos medios, en el sentido de tomar cartas en el asunto, dejar de mirarse el ombligo y decir qué voy a hacer yo, ¿no? Versus esperar a que lo haga la alta dirección, ¿no? Creemos que es una responsabilidad compartida dentro de la organización, donde cada uno tiene su rol que acometer. Cuando hablamos de talento, hoy por hoy es muy difícil disociarlo de esta idea de nuevas formas de trabajar, ¿no? Cuando hablamos de nuevas formas de trabajar, John se refería al teletrabajo y al trabajo virtual, al trabajo online, en remoto, que nos ha sido prácticamente impuesto de manera abrupta por esta pandemia, y se podría decir que estamos trabajando de una manera nueva. También se extiende a muchos otros conceptos que tienen que ver con una mayor agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones y, como decía antes, una mayor, no solo tolerancia, sino incluso incentivo al error como forma de aprendizaje continuo en las organizaciones. Y también en esto, si bien es un objetivo deseado y anhelado por los directivos españoles, vemos que hay un recorrido importante cuando vemos los resultados de las encuestas. Hablar de talento en el mundo de la empresa está directamente correlacionado con una de las áreas que es el área de recursos humanos, donde lo que hemos visto es que la alta dirección espera un paso más, espera un rol más proactivo, más protagonista, de mayor liderazgo por parte de recursos humanos, en ser la punta de lanza, en liderar con el ejemplo, en poner las luces largas para alumbrar el camino de toda la organización, en ese camino de promover este cambio cultural del que estamos hablando y esa evolución hacia una organización más moderna, más innovadora, más ágil. Por último, cuando hablamos de la situación en España, nuestro foco, como decía, ha sido en el ámbito de la empresa, pero también hemos recogido que hay un consenso bastante amplio en los directivos de que hay una serie de elementos importantes para evolucionar hacia el escenario deseado de liderazgo y talento que trascienden el ámbito de responsabilidad de la empresa y que tienen que ver con el ámbito de lo público. No hemos profundizado en ellos en nuestro estudio porque todos ellos son objeto de grupos de trabajo específicos, informes específicos del círculo de empresarios, pero simplemente mencionarlo, ¿no? Clarísimamente el mundo de la educación, donde la formación en habilidades STEM, la colaboración empresa-universidad, el fomento de la formación profesional son cuestiones muy anheladas y requeridas por los empresarios españoles. La flexibilización del mercado laboral, de esto el círculo ya ha hablado bastante, y también, por supuesto, el impulso desde el Estado y la facilitación de la innovación y el desarrollo y el emprendimiento. Hemos visto hasta aquí por qué liderazgo y talento son palancas relevantes de cara al futuro, especialmente en este contexto donde queremos emprender la senda de la recuperación. Y hemos visto la situación de España y la brecha que existe entre donde estamos y donde nos gustaría estar. Voy a entrar ahora en la última parte de mi exposición, que tiene que ver con ese nuevo paradigma de liderazgo y talento, que, como decía al principio, es un paradigma sobre el cual hay un consenso bastante generalizado en el mundo occidental y también en la empresa española, y sobre el cual creo que la cuestión no es tanto hacia dónde vamos, sino cómo vamos y a qué ritmo vamos y cómo estamos siendo capaces de implementar lo que queremos
en esa dirección. Y ese nuevo paradigma a nivel de cultura organizativa tiene que ver con evolucionar de organizaciones tradicionalmente jerárquicas, muy fragmentadas en silos verticales, con un estricto comando y control central y ligado con esa alta jerarquía, con cierto grado de secretismo, donde la información es poder, y con un foco interno de mirarse mucho el ombligo, a organizaciones muchísimo más abiertas, más, yo diría, más desacomplejadas, mucho más horizontales, donde la colaboración transversal fluye, donde la experimentación no solamente es tolerada, sino que es incentivada porque es una fuente de innovación, y donde, en definitiva, lo que importa es el foco en ese valor generado para el cliente, ¿no? Este nuevo paradigma de cultura necesariamente lleva asociado un nuevo paradigma de liderazgo, un liderazgo más humano, un liderazgo que aflora a la persona real, con autenticidad, donde existe una conexión entre el propósito de la organización y el propósito personal de las personas que están en ellas, y en definitiva un concepto de liderazgo mucho más democrático, ¿no? Donde no solamente la alta dirección ejerce ese rol de liderazgo, sino que todas las personas de la organización tienen la posibilidad de influir en su contexto y en la medida de sus posibilidades para impulsar un cambio positivo, ¿no? Este liderazgo va acompañado de la creación de espacios de seguridad psicológica para fomentar la confianza y para que florezca el trabajo en equipo, con conversaciones abiertas, con feedback continuo, con un reconocimiento y empoderamiento de las buenas ideas por la calidad de las mismas y no por la jerarquía, el título o el ranking de quien las dice. Y en definitiva, todo este modelo o este paradigma de liderazgo más humanista, más auténtico, ni mucho menos está reñido con la orientación a resultados, sino muy por el contrario, va acompañado de una gran orientación a resultados, una orientación al cliente, una orientación a desempeño y una orientación a impacto. Cuando hablamos de nuevas formas de trabajar, sabemos que la mayor parte de las organizaciones, las grandes organizaciones tradicionales, se asientan sobre una organización jerárquica, piramidal, que tiene su razón de ser para la realización de un montón de actividades, pero que al mismo tiempo observamos incapaz de dar respuesta a los retos de velocidad, de cambio exponencial, de cambios de necesidades de los clientes que estamos observando en el contexto, ¿no? Y en ese sentido, ser capaces de recrear dinámicas de organización en red que convivan con esa jerarquía, que permitan promover esa transversalidad, esa velocidad de toma de decisiones, esa creación de valor con foco en el cliente, es algo que observamos cada vez más relevante para evolucionar hacia la organización deseada. Es muy difícil hoy por hoy hablar de talento sin hablar del trabajo en remoto, del teletrabajo, del trabajo online, donde, como decía antes, hemos observado, bueno, pues un cambio radical en nuestra forma de trabajar y hemos asumido de una manera abrupta y acelerada en los últimos meses. Consideramos que este es un elemento crucial de la nueva realidad existente y visualizamos una evolución hacia un modelo híbrido presencial y virtual. Claramente se ha comprobado y ya hay estudios en la materia que demuestran las mejoras de productividad y las posibilidades de conciliación de vida personal con el trabajo que ofrece el trabajo en virtual gracias a la tecnología y a la conectividad. Sin embargo, también sabemos que la relación presencial entre seres humanos es un elemento crucial del trabajo en equipo, de la creatividad y del trabajo conjunto para conseguir metas importantes, ¿no? Por tanto, como digo, visualizamos un escenario donde sí que va a haber equipos virtuales de alto rendimiento,
y el apalancamiento muy fuerte de herramientas digitales, donde habrá que repensar el uso de las oficinas para acomodar ese mix presencial y virtual, que no será una fórmula única, que seguramente será una fórmula que cada organización, que cada empresa, que cada institución deberá encontrar para sí mismo. Si bien, como decía antes, el liderazgo moderno, el liderazgo actual, el liderazgo del futuro es un liderazgo democrático que no está limitado a la alta dirección, a nadie se le escapa que la alta dirección en las grandes y medianas empresas tiene un rol fundamental, un rol de liderar y predicar con el ejemplo y un rol de crear contexto, ¿no? Y en la situación actual, como decía antes, esa interpretación de lo que está pasando y a pesar de la incertidumbre y las dificultades, ser capaces de dar una visión de futuro constructiva es una responsabilidad indelegable de la alta dirección. Muy bien, pues para cerrar, diría entonces hemos visto tres grandes mensajes. Por un lado, liderazgo y talento como palancas clave hacia el futuro y para la recuperación. Una situación en las grandes y medianas organizaciones españolas donde hay una visión clara hacia dónde queremos ir, sin embargo queda mucho trabajo por hacer en la realidad, y una visión bastante consensuada en el mundo occidental de hacia dónde va el nuevo paradigma de liderazgo y talento, ¿no? Para cerrar, yo diría que estamos en un momento extremadamente complejo donde muchísimas empresas y organizaciones están en modo supervivencia y peleando por la continuidad. También queremos transmitir un mensaje de sano optimismo realista, yo diría, de que también vemos una posibilidad de reinvención, una posibilidad de repensar las reglas de juego. Las personas nos hemos dado cuenta que somos capaces de unos niveles de cambio y de replanteo de la situación que creemos que damos por obvia, mucho más grande del que creíamos que éramos capaces. Y esto abre una enorme oportunidad para aquellos líderes, para aquellas organizaciones que sean capaces de liberar el camino, que sean capaces de manera valiente y visionaria, repensar, como digo, las reglas de juego, no solo para sí, no solo para su organización, sino también para sus sectores y sus industrias. Y en ese camino, liderazgo y talento son palancas clave, accionables de inmediato. Muchas gracias. Y como decía John, vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Gracias, Horacio. Una presentación muy buena para estos tiempos convulsos. Yo creo que todas las empresas están pensando en el tema de liderazgo más que nunca. O sea que has acertado con tu timing para tu estudio. Tenemos 56 participantes, veo, en este momento. Y abrimos entonces el turno de preguntas. Saldrá Alfredo Bonet con las preguntas. Alfredo. Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar y ya tenemos 3 preguntas en la cola. Os agradecería que empezarais ahora a enviar preguntas para que se vayan acumulando unas cuantas. Tenemos previsto cerrar esta sesión como máximo a las 12, o sea que tenemos tiempo para las preguntas. La primera de ellas viene de Fernando Campos, con quien colaboramos en su proyecto de orientación profesional, y pregunta lo siguiente. Dice, ¿consideran que nuestro actual sistema educativo atiende el desarrollo del talento y liderazgo de los jóvenes? ¿Qué disposición real tienen las empresas españolas a incidir para que la transformación del sistema educativo cumpla con ese objetivo? No sé si John mismo o Horacio, quien queráis. Bueno, Horacio, que es el experto. Gracias, John. Gracias, Fernando, por la pregunta. Bueno, yo diría que la respuesta corta es que no. Es decir, el sistema educativo actual yo creo que está desacompasado de la mayoría de estos conceptos que hemos hablado. Y bueno, creo que ahí hay una labor pendiente de revisar, de cómo podemos revisar pues, los currículums, las capacidades del sistema educativo
para poder educar a los niños, a los jóvenes, para un mundo con unos niveles de cambio y de incertidumbre tremendos, donde la información es un commodity y donde se requieren habilidades que tienen muchísimo que ver con la adaptabilidad, con el manejo y el entendimiento de los conceptos necesarios de la tecnología para poder vivir en un mundo completamente digital y evitar lo que decía John en su introducción al principio, ¿no? Evitar personas con 40 o 50 años frustradas porque han sido educadas en un modelo de control de la realidad que simplemente no es posible, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay iniciativas aisladas que se están haciendo, particularmente en el ámbito privado, pero que hay un camino por hacer. Y bueno, puesto en positivo, creo que es un camino apasionante donde todos tenemos que poner el foco, porque ahí está el futuro del liderazgo y talento. Sí, déjame solo añadir que en el círculo hemos trabajado mucho el tema, porque en todas las encuestas a los empresarios sale el tema de educación como el tema más importante para este país en este momento. Sabemos que en las cifras y los estudios de PISA, las escuelas españolas son deficientes. Sabemos también a nivel universitario que realmente los cursos de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, hay menos alumnos ahora que hace 10 años, pero eso es porque han entrado muchas más mujeres y no están tan interesados es el sector tecnológico, pero hay que promocionarlo. Tenemos como país que tener mejores escuelas y mejores universidades y una orientación más a lo que demanda la empresa. Yo creo que hay muchos profesores universitarios que tienen, o sea, la espalda a la empresa y no están cooperando con lo que necesita esta sociedad. Y luego tenemos, claro, el nivel del paro de jóvenes de menos de 24 años, el 46%, una de las cifras más elevadas bueno, si no la más elevada de Europa. Y formación profesional también es muy importante. Tenemos la obsesión con conseguir un título universitario cuando realmente en muchísimos casos las empresas están pidiendo formación profesional más que un título universitario. Veo, Alfredo, también que ha entrado algunos por chat, aunque hemos pedido todas las preguntas por... Sí, pero no, el chat es solamente un comentario, no es una pregunta. O sea que ok. Bien. Sí, hay una segunda pregunta. Bueno, Pino Betancourt nos hace un comentario y una pregunta. El comentario es que Horacio tiene razón de que los mandos intermedios que tienen razón los mandos intermedios cuando piden a la alta dirección que dé ejemplo de liderazgo, que todo empieza por el CEO. Y conectado con esto, pregunta si hemos evaluado en el análisis cuánta inversión en coaching y formación y liderazgo realizan los CEOs. Bueno, creo que esa es para mí. Esa es tuya. Gracias, Pino. La verdad es que no tenemos una cifra de cuánta inversión en coaching y liderazgo realizan los CEOs. Lo que sí yo diría es que percibimos en el mundo en general y en España en particular una tendencia positiva en este sentido, ¿no? Creo que hoy por hoy estos temas de liderazgo y talento y esa inversión en coaching y en liderazgo es algo que está presente en la agenda de la mayoría de las organizaciones, de las grandes empresas españolas. Y yo creo que eso es una muy buena noticia, ¿no? Es decir, la intención está ahí, está en la agenda, y esto es algo que probablemente hace 10, 15 años la foto era muy distinta, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, si bien queda un gran camino por hacer de mentalización, también seguramente parte de evolución y cambio generacional, somos optimistas en cuanto a que es un tema que está en la agenda y en el cual las empresas españolas están invirtiendo. Muchas gracias, Horacio.
Arturo Gonzalo, que es el director general de Personas y Organización de Repsol. Hola Arturo, hace tiempo que no nos vemos. Nos dice, muchas gracias por el informe y este interesantísimo evento. Horacio ha hablado de la brecha entre la agenda de la organización y la de la persona. ¿No hay también un riesgo de que exista una brecha entre las agendas de las empresas y las de los poderes públicos? La normativa laboral es clave a este respecto. ¿Cómo podemos asegurar que en un momento tan decisivo para España remamos todos en la misma dirección? Yo creo que esta es para John. Yo creo que en nuestro estudio con el Boston Consulting Group, donde mencionamos la importancia de la educación y la ayuda del gobierno, hay temas como I+D, donde el gobierno está gastando el 1,1% del porcentajes más bajos de todo Europa. Sector privado también tiene que gastar mucho más en I+D. Tenemos que realmente el peso no podemos como empresarios depender del Estado aquí. Tenemos nosotros que cultivar un caldo de cultivo en la empresa, que haya empresas innovadoras, que haya creación de nuevas empresas. El gobierno sí que puede facilitar la creación de nuevas empresas, que en este momento España es número 95 en el mundo en la facilidad de crear una nueva empresa. Pero que realmente el peso de investigación y todo tiene que ser compartido entre el gobierno y la empresa para crear estas nuevas empresas y el nuevo empleo, porque claro, no podemos vivir con la tasa tan alta de paro que tenemos también, que es otro gran problema. Entonces llevamos lastres en varias áreas y vamos a necesitar una cooperación del gobierno y no leyes y restricciones y temas que son palos en las ruedas para el crecimiento de nuestra economía. No sé, Horacio, si quieres añadir algo. No, creo que está muy claro. Gracias, Arturo, por participar. Sí, comentaba, Arturo también se refería concretamente a la normativa laboral, a la reforma laboral. No sé si querías hacer algún comentario, John. Bueno, aquí estamos preocupados porque parece ser que hay más interés en una contrarreforma laboral que la de Fátima Báñez de 2012. Fue un paso adelante importante y todo lo de los ERTES, aunque existían antes de Fátima Báñez puso una estructura para los ERTES que está salvando muchas empresas ahora mismo. Y realmente lo que ha firmado PSOE, Podemos y EH Bildu para derogar toda esa reforma laboral sería un paso atrás y yo creo que un error enorme, ¿no? Esperemos que con todo el tema de los nuevos presupuestos y todo el tema de recuperación y transformación de la economía, que la gente sensata entenderá al final que lo que necesitamos es más flexibilidad, más reforma laboral, contratos únicos, no variedad de contratos con distintos, unos súper protegidos y otros muy vulnerables. ¿Y qué pasa? Que el contrato temporal vulnerable siempre es el joven y el contrato de por vida, de blindado, es para el mayor. Esos son errores que tenemos actualmente y necesitamos reformar. Gracias, John. Hay otra de Pino Bettencourt para Horacio. Dice, me gustaría preguntar cuál es la experiencia de Horacio en cuanto a la capacidad de los CEOs y altos directivos para enfrentar sus miedos, emociones y aprender a ser menos adictos a la lógica, como decía John. Muy buena. Gracias, Pino. Bueno, yo creo que los miedos y las emociones son algo inherente a la naturaleza humana, ¿no? Y por tanto, los CEOs y los altos directivos
no están exentos ni mucho menos, ¿no? De hecho, gran parte del trabajo que hacemos y del recorrido de ese potencial inexplorado en las organizaciones y entre esa alineación de agendas entre la agenda personal y la de la organización y ese dar lo mejor de nosotros mismos ahí donde estamos, tiene que ver con trabajar esos miedos y esas emociones, ¿no? Y ahí yo lo que diría es que, pues bueno, hay un gran recorrido. Hay un gran recorrido porque muchos de los altos directivos y los CEOs españoles, como de las personas de nuestra generación, venimos de un modelo educativo con un peso importante del miedo, ¿no? Y a veces eso nos juega una mala pasada. Por tanto, el ser capaces de mirar esos miedos y emociones, ser conscientes de ellos, del impacto que eso tiene en sus decisiones, en el resto de la organización, la gente que los rodea y el enorme beneficio o perjuicio que pueden causar según cómo lo gestionen, tiene un impacto tremendo, ¿no? Y observamos grandes oportunidades ahí de trabajar con directivos abiertos, receptivos a entrar en ese terreno tan complejo y tan resbaladizo, pero a la vez tan importante y con tantísimo impacto. Muchas gracias. Os voy a pedir que seáis un poco más breves en las respuestas porque tenemos una cola larga de preguntas y nos quedan 10 minutos. A ver si podemos incluir el mayor número posible. Hay una de Vivian Acosta, de Talengo, que dice, considerando el gap perceptivo entre la alta dirección y los mandos medios y sabiendo que el impacto de los mismos como role models, ¿cuál es el consejo que podéis dar sabiendo que cuando no hay un insight correcto de tus habilidades no se percibe la necesidad del cambio? Para Horacio. Eso es Horacio. Sí, bueno, yo creo que no está disociado de la respuesta anterior, ¿no? Al final, creo que el camino, el vehículo para estas cuestiones es algo tremendamente mundano y básico, y es la conversación, ¿no? Es decir, cuando se establecen canales y rutinas de conversación abierta, transparente, normal, honesta, auténtica, las cosas fluyen y esas brechas de distintas percepciones o distintas expectativas pues se resuelven o se minimizan, ¿no? Con lo cual creo que hay un gran camino que recorrer en la gestión del cambio cultural en las organizaciones, de promover esa comunicación y esa conversación honesta, cruzada, que incluye también conversaciones difíciles y capacidad para dar feedback de mejora sobre la base de siempre de la buena intención, y que es lo que permite crear entornos de confianza, que es lo que necesitan los equipos de alto rendimiento, ¿no? Por tanto, yo diría que la conversación es la herramienta clave, y de nuevo, no por ser un tema etéreo deja de ser un tema con un altísimo impacto de negocio. Nosotros vemos clarísimamente la diferencia entre organizaciones con niveles de calidad de conversación elevados y la que no lo son, ¿no? Y ahí un comentario más es, en general, las empresas, digamos, nativas digitales suelen llevar una ventaja porque son empresas que han nacido digitales, que han nacido abiertas, que han crecido muy rápido, pero que tienen y se esfuerzan en muchos casos por preservar ese espíritu de startup, y donde este elemento de conversación abierta, honesta, fluida y esa orientación a resultados está por encima de rencillas políticas, silos funcionales y agendas personales. Gracias. Otra pregunta de Raúl Chamorro, de Álvarez y Marsal. Nos dice, ¿por qué si hay un amplio consenso en los beneficios del modelo mixto de trabajo presencial virtual, una cantidad significativa de organizaciones han vuelto al modelo de trabajo presencial total desde el levantamiento del estado de alarma? Bueno, ahí mi percepción es que están volviendo, ¿no? Yo, de hecho, de los clientes que tenemos y las grandes empresas con las que trabajamos, yo no conozco ninguna que haya vuelto 100%, seguro que las hay. Yo creo que se está en ese proceso. Claramente hay una intención sobre todo de las grandes empresas españolas,
de una vuelta a la oficina. También, de nuevo, muchas de estas organizaciones, me consta, ya están tomando medidas de cambio, no solamente del modelo presencial virtual a nivel local, sino también de políticas de expatriaciones. Y creo que es algo que no tenemos aún la respuesta, ¿no? Cada empresa está buscando su fórmula. Clarísimamente también hay un tema de corto plazo, de que los campus de muchas de estas organizaciones tienen un ecosistema alrededor ¿no? de pequeñas y medianas empresas que realmente existe una responsabilidad social a corto plazo, y creo que hay una preocupación de las empresas y del gobierno por reactivar esos ecosistemas. Lo cual no significa que la vuelta a la oficina vaya a ser el único camino. Y de nuevo, no tenemos la respuesta, creo que nadie la tiene, todo el mundo la está buscando, pero creemos que nos vamos a acomodar en un modelo mixto, donde cada empresa tendrá que hacerlo propio a su medida y definir el mix adecuado para sí. Gracias. Gemma Durán, que es la directora del programa de cooperación educativa de la Universidad Autónoma, que ya lleva funcionando 35 años con experiencias de colaboración entre universidades y empresas, nos dice que con ellos colaboran 20 empresas en estos momentos, pero por la experiencia no es fácil abrir nuevas colaboraciones. En muchos casos no es tanto por los perfiles universitarios o la falta de competencias, sino porque hay un desajuste en las condiciones impuestas por la universidad para estas prácticas y las que la empresa está dispuesta a aceptar, por ejemplo, el número de horas, etcétera. ¿Qué cambios se necesitarían para que fuera más sencilla esa colaboración entre universidades y empresas? Yo no sé los detalles, pero las empresas tienen un sistema de buscar becarios de universidades, pero luego hay problemas con los sindicatos porque los becarios están haciendo puestos de trabajo, dicen los sindicatos, que podrían hacer un empleado. Y entonces yo creo que vuelvo un poco al tema de que la universidad y la empresa no están, y el gobierno tienen los tres, tiene que ser esto un círculo virtuoso, ¿no? Que la empresa, como vemos en la gran tecnología de Estados Unidos y el éxito de tecnología en Estados Unidos, Silicon Valley, ¿no? La Universidad de Stanford, con el apoyo del gobierno y mucho dinero para estudios del gobierno, sobre todo el Departamento de Defensa, ¿no? Donde nació el Internet. Combinado con estudiantes que están interesados en estudiar temas tecnológicos, combinado con empresas que aceptan estudiantes para hacer programas en verano o programas parcialmente de estudio y parcialmente de empresa como formación profesional. Todo ese, y luego toda la financiación de capital riesgo que existe en la zona. Todo eso es lo que hace crecer las nuevas empresas, sobre todo las nuevas empresas tecnológicas. Y aquí en España, yo que he trabajado un poco con el tema de alumnos no universitarios, intentando integrarles en empresas, encuentras que cada autonomía tiene una legislación diferente. O sea que tenemos barreras autonómicas porque toda la educación ahora está llevado por las autonomías. Entonces hemos hecho mucha complicación en este país y no hemos simplificado, yo creo que, el tema. Pero yo creo que la empresa cada vez más, claro, a lo mejor lo que dicen es cierto, que no toda la culpa es de la universidad mirando despectivamente a la empresa. Parte puede ser que la empresa no esté buscando bien el apoyo de la universidad. Estos dos tienen que trabajar conjuntamente. Eso está claro, porque la formación continua depende de esto. Muy bien, pues yo creo que por la hora que es vamos a hacer la última pregunta que tengo aquí y pido disculpas a
a las preguntas que hay pendientes y que por razones de tiempo no vamos a poder incorporar a la discusión. La última sería de Mercedes de la Rosa, que es de la revista Capital Humano. Dice, en el informe han comentado que existe una falta de protagonismo por parte de los mandos intermedios y a la vez una falta de coincidencia entre las necesidades que ven los mandos intermedios y las que ve la alta dirección. ¿Cómo se puede promover el peso de los mandos intermedios? ¿Y eso evitaría ese gap entre los déficits reales de la cultura de la empresa? Gracias, Mercedes. Sí, bueno, yo creo que la forma de promover ese protagonismo de los mandos medios, yo creo que el primer paso toca a la alta dirección, ¿no? Es crear un contexto donde se puedan decir las cosas, donde los empleados puedan tomar la iniciativa, donde se les incentive a ello, donde se les delegue actividad y en definitiva, en ese sentido la dirección tiene la posibilidad de abrir el juego, ¿no? Dicho esto, y predicar con el ejemplo, ¿no? Predicar con el ejemplo que es fundamental. Cuando hablamos de protagonismo, nos referimos a no esperar a que lo haga el otro, nos referimos a protagonismo como antítesis al victimismo, ¿no? De quejarse de todas las cosas malas que están pasando y de lamentarse de elementos del contexto que uno no puede accionar, ¿no? Protagonismo tiene que ver con enfocar mi atención y mi energía en aquellos aspectos que sí puedo influenciar para cambiar dentro de mi entorno, ¿no? Entonces, como digo, la alta dirección tiene un rol muy importante para crear un contexto donde la gente pueda ejercer ese protagonismo, pero luego es responsabilidad de cada uno. Es responsabilidad de cada uno, no solo en pos del bien de la organización, sino en pos del bien personal, ¿no? Porque en definitiva esa actitud protagonista te va a permitir un mejor desempeño, un mejor resultado en el trabajo, pero bueno, también te la llevas puesta a casa, ¿no? Y es una actitud que creo que te permite afrontar de una manera más constructiva y positiva los retos diarios de la vida diaria. Muy bien, pues muchas gracias a todos. John, te devuelvo la palabra para... Muy bien, bueno, decir a Mercedes que acabo de publicar en Capital Humano, o sea que una gran revista. Gracias a todos los que han participado en esa videoconferencia con nosotros. Gracias sobre todo a nuestro amigo Horacio Hurtado por formar el grupo, porque era una idea suya y realmente tenemos muchísimo interés en el tema del liderazgo de la empresa, porque eso es fundamental y en estos tiempos de tanta turbulencia, de tanto cambio, pues es más importante más que nunca. Gracias a todos. Son las 12 en punto. Hemos cumplido con la hora exacta y ya está colgado en la web el trabajo. Lo veo aquí en la web y lo tengo ya lo han pasado a mí y lo tengo aquí y está muy bien. Liderazgo y talento elaborado por el Círculo de Empresarios y aquí está el documento entero que se titula Claves, liderazgo y talento, claves para el futuro. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.